Vicky Lafuente, todo el mundo te conoce por La Voz del programa este de La Voz. La Voz y anteriormente conocida como Vicky Lafuente también. Te has metido en un proyecto que la gente pues, puede flipar un poco porque está alejado de igual lo que está acostumbrado de ver de ti, ¿no? Sí. Porque eres cantante, Productora, creadora y, bueno, y cantante del proyecto de Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Frida Kahlo, Viva la Vida, sí. Viva la Vida se llama. Así. ¿Y por qué has elegido Frida Kahlo? Bueno, Frida Kahlo es como mujer y como artista. Para mí, en su momento, fue una referencia como modelo de superación y de fuerza y de una mujer que rompió moldes. Y además, luchó que estaba enferma, ¿no? Luchó contra todo tipo de dolores físicos y de dolores sociales. Y, bueno, me pareció ¿Tiene algo que una ver temática... contigo? Quiero decir, esta lucha o... La lucha siempre tiene que ver conmigo. Lo que es Frida en sí, su vivencia, pues no, porque claro, ella tuvo unas vivencias bastante diferentes a las mías. Por eso, claro, sí, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, el leitmotiv de todo esto es la lucha y la superación y las ganas de hacer algo más allá. Porque tú siempre cantas temas de mujeres un poco reivindicativos y todo esto, yo por lo que te he visto. Sí, ¿no? sí, me gusta un poco siempre tocar lo social porque para mí el arte es una forma de expresar, de transmitir un mensaje y a los que tenemos voz está muy bien que la utilicemos para cosas productivas. Qué guay. Sí. ¿Y qué vamos a encontrar en el teatro? ¿Qué vamos a ver en el teatro? En el teatro vais a ver espectáculo que hay. Vais a ver una maravilla de espectáculo que ha llegado a ser así gracias a todas las personas con las que he trabajado. ¿Cuántos estáis? Un montón de gente. Estamos pues Amparo Nogues de directora, Ana Continente de coreógrafa y movimiento escénico. Hay 3 músicos en directo que son David Celorrio en la guitarra, Víctor Palacín al violín, Jesús Martí al contrabajo. Hay 2 actores y acróbatas impresionantes. O sea, circo también. Mónica Marco y Pablo Regalado, que luego en las artes plásticas tenemos a Paula Fanjul. ¿Se pinta en directo? Se pinta en directo, sí. O sea, que hombre, claro, si es Frida no puede faltar. O sea, quiero decir, hay tanta cosa que igual... Frida era una apasionada de la vida y la vida tiene que... No, es que claro, yo soy lo de menos ahí. Claro que sí, es un equipo, yo soy lo de menos ahí, lo demás es todo lo que se ha creado gracias a todas estas personas maravillosas con las que he podido llevar a cabo este proyecto. Habéis estado en el Teatro de las Esquinas, sí. ¿vale? ¿Y la historia es volver aquí o qué vais a hacer? Volveremos aquí, yo creo que para septiembre, volveremos a estar en Zaragoza y bueno, el espectáculo se va a mover por ahora por toda la península. Ya tenemos teatros en Sevilla, en Madrid, en Huesca vamos a ir también. Qué bien. Así que sí, muy bien. Sí, pues es la nada, idea. puedo ver un poquito así como... ¿Puedo oír cómo cantas un poquito? Bueno, vale. Sí, pero porque me lo pides tú, venga, canta, toma. Esto lo hace ella. Me quedo con el merchant, ¿vale? Es que lo hace ella, vale, de cantar lo hace ella. Vale, pues vamos a ver cómo canta esta gente. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Si por quererte tú quieres, llorona, que yo te quiero más. Si por quererte tú quieres, llorona,